Ok, ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Parte de la presentación, como se imaginarán, está relacionada al Señor de los Anillos. No, mentira. De hecho, está escrito en lengua negra, como verán, pero no, vamos a traducirlo, creo que se entiende un poco mejor. Eh, Hace 18 años me dedico a este rubro, profesionalmente. Hace como 25 me dedico a este rubro. Y empecé a ver temas de seguridad desde sistemas operativos, conectividad, redes, enlaces. Me dediqué a coleccionar certificaciones, me dediqué a ver seguridad para diferentes empresas y en algún momento me encontré solo contra el mundo trabajando por allá en el año 2010 en el Seguro Social de mi país, que es Salud. 44.000 empleados y una persona de seguridad. Y me dicen, suerte, bienvenido a la organización, a la institución. Y así fue, o sea, no estoy mintiendo. De hecho, el área tenía en realidad asignados organizacionalmente 3 personas, pero las otras 2 se las habían llevado a otras áreas y habían usado la plaza. Entonces, solo había uno. Entonces, en ese momento dije, ¿cómo resuelves el problema de 44.000 personas distribuidas a nivel nacional en 300 sedes viendo salud? O sea, no solamente era confidencialidad, integridad y disponibilidad, sino también privacidad. Algo que en Latinoamérica hasta ese tiempo ni siquiera era una palabra que se tocaba cuando se hablaba de seguridad. Y empecé a desarrollar un framework asociado a ciertas cosas. Pero antes de hablarles del framework y antes de entrar un poco más a detalle, a mí me gusta estandarizar conocimientos. Porque yo estoy seguro que el 90% de los que están acá, cuando leyeron framework, dijeron, ok, otro Metasploit. Por ahí no vamos. De hecho, esta es la charla que menos van a dar temas mecánicos. Bueno, sí, pero desde el otro lado. Y vamos a partir de 2 definiciones. Uno es lo que es seguridad de operaciones. Cuando hablamos de seguridad de operaciones, y hagan la búsqueda en Google, toda la relación hacia seguridad de operaciones, todas las definiciones están relacionadas a OPSEC. Security Operations, Cover Ops, digamos que lo que le encantaría, lo que haría probablemente más cercano a un espía o un backhunter. La seguridad de operaciones con la que vamos a hablar no es esa. Vamos a hablar de la seguridad operativa, la seguridad del día a día, la seguridad que nadie se encarga de ver, la seguridad que normalmente se bypassea porque nadie se dio cuenta, porque nadie le importó. Y vamos a hablar de framework. No vamos a hablar de un framework de desarrollo, no vamos a hablar de un framework como Metasploit, vamos a hablar de un entorno para poder desarrollar una problemática que es compleja y que la verdad hasta el momento no se está resolviendo. Hace un par de años empecé a trabajar con temas de innovación y una de las cosas que empecé a encontrar es que empecé a encontrar herramientas que me permitían responder esas preguntas que normalmente uno dice, qué buena pregunta, habría que ver. ¿Qué tal si nos juntamos, pensamos, a ver qué sale, y nunca nos juntamos y nunca decidimos qué sale? Porque en el otro 98% de las preguntas que nos hacen, la respuesta la tenemos en los 30 primeros segundos. Que si es un ataque, que si es, que cómo hago el buffer overflow, que si tengo una saturación de paquetes por un ataque volumétrico. No importa el tema, probablemente la respuesta la tendremos en los 30 primeros segundos o en las 3 primeras respuestas en la búsqueda de Google. Me refiero a esas otras preguntas que son más difíciles de encontrar. Y por ahí es por donde estamos trabajando este framework. Partamos de incidentes, partamos de organizaciones que fueron auneadas. ¿Por qué una organización podría ser auneada? Claro, las respuestas inmediatas son porque no cuidaron su seguridad, porque no invirtieron en seguridad, porque no les importó, porque tenían usuarios, porque el eslabón más débil de la cadena se rompió, para no herir susceptibilidades. Y claro, ¿y qué pasó con las demás organizaciones que sí invirtieron en seguridad y que sí tenían una inversión inmensa de seguridad? En el año 2014 a Target le roban no sé cuántos miles, millones de tarjetas de crédito de POS. ¿Y que empieza en dónde? En un tacho de basura, en una tarjeta de presentación,
un archivo malicioso metido en un correo, un malware dentro de la red, empieza a hacer saltos laterales, empieza a tomar control de la red. No es que no tenían herramientas de sandboxing, o no es que no tenían herramientas anti-malware, las tenían. Es más, las herramientas generaron alertas. Nadie las vio. En el 90, en mi experiencia, no puedo decir en el 100% de los casos, pero en mi experiencia, con cada cliente con el que me he encontrado en la región, lo único que te despierta un sábado a las 2 de la mañana por temas de trabajo en seguridad es una caída, disponibilidad. Puedes tener 100 intentos de ataque al sysadmin o al usuario de base de datos de tu BI, de tu Business Intelligence, y nadie te va a despertar. Y probablemente te vas a enterar cuando se caiga, no cuando entraron a la base de datos, no cuando intentaron atacarla. Porque lo único que nos preocupa es la disponibilidad del servicio, y a las organizaciones es lo único que les preocupa. Y como es lo único que les preocupa, podríamos traducir o podríamos llegar a la conclusión de que es la razón por la cual nos miden en el rubro, que nada se caiga. Si hablamos de los 3 pilares de la seguridad, poniéndonos teóricos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, entonces hay 2 pilares que no nos están preocupando en el rubro de seguridad. ¿Por qué ocurrieron? Y empezamos con mi equipo, yo en mis ratos de ocio, en el baño, a darle vueltas a esta pregunta y encontré varias cosas. Son algunas posibles causas. Esto lo pueden ver en cualquier organización. Hay problemas estratégicos, tácticos, operativos, decisiones que se toman en cada nivel. Para traducir nuevamente o para estandarizar conocimientos, para mí estos 3 conceptos se traducen como en un concierto en un estadio. Cuando usted en el pogo, saltando, sudando, te golpean, te caes, que te escupe el que canta. Eso es operación, donde las papas queman. Lo táctico es cuando estás sentado en el palco y ves cómo se revientan a patadas todo el mundo abajo. Tienes una idea de lo que ocurre, puedes saber quién está en dónde, puedes decir, muévanse para acá que acá no los van a chancar. Y lo estratégico es visto desde un helicóptero, el mismo estadio, y no solamente ves más o menos lo que ocurre, sino que ves todo lo que ocurre alrededor. Si en la puerta norte están quemando llantas, lo vas a ver y vas a saber que eso podría afectar a lo que ocurre adentro. Y las decisiones van a ser vistas desde cada punto de vista distinto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que la parte estratégica y táctica no conversa con la operativa. Claro, aquí entra este tema de... Lo que pasa es que las organizaciones, cuando hablamos en temas técnicos, las personas que somos técnicas, no hablamos términos de negocio. Y las personas de negocio no les interesa muchas veces, perdón por la expresión, pero no les interesa muchas veces los temas técnicos. Y no tiene por qué interesarles. En algún momento estábamos, creo que en Sao Paulo, con un montón de CISPs hablando del rubro, y decían, para este tema, esta conversación en particular, y decían, esto se resuelve hablando de riesgo de negocio. Riesgo de negocio. Cuando tú empiezas a hablar de probabilidad de impacto igual a riesgo, alto, medio, bajo, todos bien. Cuando empiezas a hablar de riesgo residual, tolerancia al riesgo, cuando empiezas a ponerte un poco más técnico, cuando empiezas a hablar de single loss expectancy o expectancia de pérdida unitaria o anual, y empiezas a empezar a valorizar, empiezas a encontrarte con un montón de problemas. Desde cosas que están asociadas al riesgo, como que todo el mundo considera que su data siempre es importante, entonces todo es alto, cuando vas en valoración de riesgo. Hasta que les dices, ok, entonces tienes que cambiar tu contraseña cada 15 días. Dicen, no, tampoco es tan importante. Pero regresando a este tema, esa conversación no ocurre. Como no ocurre, entonces hay algo en el medio que se pierde. Puedes definir todas las políticas, el gobierno, riesgo, cumplimiento arriba, y abajo puedes hacer todas las líneas bases, implementar todas las soluciones de seguridad, todos los temas técnicos. Pero como no hay conversación,
hay un gap que no se está tomando en cuenta y que no se está ni presupuestando, ni dedicando, ni priorizando. Claro, seguridad propone, hay que implementar controles, necesitamos más presupuesto, necesitamos más gente, necesitamos más tiempo, necesitamos que la gente se involucre. El negocio opina. Tenemos otras prioridades. Y seguridad termina siendo relegada. Claro, eso se atiende con otros temas como que toca tener asustado a toda el área de negocio para que entiendan de que hay que invertir en el rubro. Es una forma. En la mayoría de los casos, invierten cuando ya les pegaron. Recuerdo, estaba en mi último año de la universidad, tenía una novia que era sysadmin, y estaba queriendo comprar antivirus para la red que tenía, una red chica, 50 máquinas. Y no le querían dar presupuesto. Tenía todos los presupuestos, los superprecios y todo. Hasta que un día se infectó la máquina del gerente general de esa compañía. Ese día en la tarde, todas las máquinas tenían antivirus y el precio que pagaron fue 5 veces más de todos los presupuestos que presentaron. Y estamos hablando de antivirus. Jurisdicción. No en una pequeña compañía, no en una empresa donde hayan 50 máquinas, donde el área de IT y de seguridad es una sola persona. Grandes organizaciones donde tienes áreas de base de datos, áreas de comunicaciones, de tecnología, sistemas operativos, es más, divisiones separadas por cada plataforma. Hay un tema de jurisdicción. Cada uno tiene una responsabilidad, que no se caiga. Entonces sí hay que parchar. Si parcho se puede caer, a mí me miden porque no se caiga. Ya saben qué hacen. Todos parchan. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien me dijo, me parece una premisa muy osada, pero igual la voy a poner sobre la mesa. Si es que todas las organizaciones parcharan todos los parches que hay que haber en toda su infraestructura, probablemente las empresas que brindan seguridad no existirían. Me parece un poco apresurado, un poco, ¿cómo decir? Nunca va a pasar tal cosa. Me parece muy poco extremo, porque de hecho hay 0 days, y de hecho creo que seguridad al 100% no existe. Pero creo que sí serían muy pocas las personas que podrían tener acceso a esas organizaciones. La verdad es que aquella organización que vive parchando toda su vida, la vez pasada hicimos un análisis de cuántas vulnerabilidades se dan por día. Y más o menos, o sea, haciendo promedios, váyanse CVE a sacar más o menos, eran como 6.000 vulnerabilidades al año, como 18 por día, y en ratios eran como 5 críticas por día. 5 vulnerabilidades críticas parchadas en cada compañía, todos los días. No hay forma humana que esa organización siga produciendo negocio. Si tiene que paralizar para hacer 5 parches críticos todos los días. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Parte de lo que toca hacer en seguridad. Pero cuando tienes parte que no depende de ti, si estás en seguridad, sino que depende de otros, y que otros no priorizan porque no es por lo que los miden, entonces vas a tener un montón de brechas de actividades que se tienen que hacer y que no se hacen y que no se van a hacer. Entonces hay oportunidades de encontrar en Ethical Hacking todavía M08067, vulnerabilidades como la de Conficker, como la que explotaba Conficker, en redes corporativas. Y no en una máquina, en varias. Todavía se sigue explotando. O tener password dumps, o poder hacer volcados de memoria con un Windows Credential Editor que ya tiene 50.000 parches y todavía lo sigues usando. ¿Por qué? Porque siguen habiendo organizaciones que no terminan generando ciertas actualizaciones para poder cubrir ciertas brechas, porque no están en sus prioridades. Y claro, como nadie se encarga, porque no es su jurisdicción, porque no es por lo que los miden, no hay seguimiento. Entonces tienes un gran problema como organización. Entonces ahí empezamos. Claro, con 50 kilos menos, no, y pelo.
desarrollamos un framework de sentido común. Y digo sentido común porque lo que planteo no es nada complejo. Lo que quiero es solamente atender a un problema. Y pensé en capas. Seguridad en profundidad sería lo primero que me... Es más, fue lo primero que me vino a la mente. Y dije, bueno, definíamos capas. Física. Sobre la capa física, sistema operativo. Redes. Aplicaciones. Datos. Usuario. Así está diseñada cualquier organización, cualquier sistema, cualquier red. Una capa física, el equipo físico. Sobre él levanto el sistema operativo. Este lo conecto a la red. Sobre él levanto aplicaciones. Sobre el manejo data, a la cual acceden los usuarios. ¿Saben qué es lo curioso? Que cuando lo empiezas a mapear de esta manera, imaginemos que tú tienes altos niveles de desarrollo seguro y tienes una protección de datos importante, pero no parchas el sistema operativo, todo lo que pasa de aquí para arriba es vulnerable. Cuando tú empiezas a mapear esto a lo largo de la organización, empiezas a darte cuenta que esto lo operan diferentes personas. ¿Se acuerdan de la jurisdicción que les decía hace un momento? Y que probablemente nadie correlaciona esta data dentro de una sola organización. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero empezar a identificar amenazas como parte de qué amenazas hay a nivel físico. Tengo mi centro de datos que da a la calle con una ventana que se puede abrir. Yo siempre recuerdo en los escenarios de Disaster Recovery, uno de los ejemplos que siempre usaba, aparte de ataque zombie, era loco con hacha. O sea, considerando que en casi todo edificio tienes la manguera, el hacha al lado, un empleado disgustado, que lo boten a la madre, que agarre un hacha, se meta al centro de cómputo y empieza a reventar todo, no es descabellado. O sea, si han pasado días en centro de cómputo como yo, saben que salir loco de ahí no es descabellado. Uno se acostumbra a vivir a 16 grados centígrados. No estoy loco. No. Pero cuando empezamos a evaluar cada uno de ellos, al final se traduce en riesgo sobre el modelo que tú quieras. ¿Quiero usar 27005? Usa 27005. Yo uso Mageritz. Usa Mageritz. Yo uso Octave. Uso Octave. Yo uso probabilidad por impacto. Uso NIST, ENISA, lo que quieran. Evalúen el riesgo. ¿Y qué se van a encontrar? Que para cada riesgo hay una oportunidad de control. Pero cuando empecé a mapear los controles, me empecé a encontrar con algo muy curioso. Que hay actividades inmediatas y a corto plazo y hay procesos. Y ambos están asociados a cada una de las capas. Cuando empecé a mapear las actividades, encontré que las actividades estaban asociadas a cada una de las capas. Claro, acá no se lee. Pero, por ejemplo, a nivel físico, hay información que debería ser correlacionada. Si yo tengo acceso biométrico a un edificio, o una tarjeta, o alguna forma de identificación, aunque sea el señor que mira y te dice, adelante, y yo eso lo correlacionara con el logueo a mi PC dentro del edificio, así tenga el usuario y contraseña y el token, yo no debería poder autenticarme en mi máquina si yo no he entrado al edificio. Sentido común. Si mi máquina no la está usando nadie, no hay ningún proceso corriendo, nada, y el disco empieza a dar vueltas, sus revoluciones por minuto empiezan a incrementarse, algo le está pasando a esa máquina. Podría ser un rootkit. Sentido común. Si una máquina empieza a conectarse a nivel de red a un montón de equipos y no tiene ninguna tarea programada, ¿podría estar infectada? El antivirus no lo detectó.
que solo le voy a hacer caso al antivirus y al de acá. Sentido común. Si a nivel de red me empiezo a preocupar de servicios que se activan dentro de la red que no deberían de existir. De repente una máquina empieza a conectarse al puerto 444 hacia un servidor en internet. Eso no debería pasar. Salvo que haya un Metasploit corriendo con un payload por default de un KIDI. Sentido común. Y alguien me dirá, sí, pero para eso hay un montón de herramientas de seguridad que podrían detectarlo. Sí, pero el 99% de las herramientas de seguridad normalmente están en el perímetro. ¿Por qué? Porque el negocio no prioriza inversiones dentro de la red. ¿Y por qué? Porque si tú vas a poner un IPS en el perímetro, estás hablando de megabits. Si tú vas a poner un IPS dentro de la red para identificar tráfico anómalo dentro de la red, estás hablando de gigabits o 10 gigabits. Tienen idea de la caja que tienes que poner y tienen idea de dónde la tendrían que poner o cuántos sensores habría que poner para poder monitorear todo lo que ocurre adentro. Ups. Algo pasó y no fui yo. Acá lo sigo viendo. Okay. Okay. Bueno, regresemos. ¿Dónde estaba? Gracias. Si estoy hablando del tema perimetral, invertir a nivel interno es mucho más costoso. Y obviamente el negocio no lo va a priorizar. Porque si tú tienes, claro, hay esas frases típicas inspiracionales y demás, y algunas no tan inspiracionales como, si una empresa que invierte más en café que en seguridad está condenada a ser hackeada, cosas como esas. Normalmente el porcentaje de inversión en seguridad es del 5% de lo que se invierte en IT. Más o menos. Al menos en Latinoamérica. Y eso es, como dice, según metodología ODBC. Ojo de buen cubero. Es muy difícil tener visibilidad sobre lo que ocurre adentro de la red. Y hay mucha información dentro de la red que no la usamos y que no nos importa y que está ahí y que podría ayudar a identificar otras cosas que no estamos identificando. Actividades. Cada capa tenía las suyas. Cuando empecé a ver procesos, me di cuenta de que hay procesos que afectan a todas las capas, pero son distintos en cada capa. Y es más, se subdividían procesos transversales y procesos de soporte. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, un proceso transversal para mí, control de acceso. Voy a tener control de acceso a nivel físico, que lo va a hacer alguien de seguridad, una empresa de seguridad probablemente tercerizada. Voy a tener control de acceso a nivel de sistema operativo, que lo va a ejecutar otro grupo de personas. Voy a tener control de acceso a nivel de redes, que de repente lo hace el mismo grupo de personas, o de repente, dependiendo del tamaño de la organización, lo va a hacer otro grupo de personas. Voy a tener seguridad de accesos o control de accesos a nivel de aplicaciones, que probablemente lo va a ver otro grupo de personas. Y a nivel de datos, otro grupo. Y a nivel de usuarios, bueno, son el eslabón más débil de la cadena, o sea que ni siquiera van a tener control de acceso. Pero así pasaba con control de accesos, así pasaba con control de cambios, así pasaba con con los temas de monitoreo, con la definición de línea base, con los temas de cumplimiento. Me empezaba a encontrar con organizaciones que me decían, pero eso no es necesario porque nosotros solamente tenemos exigencias de cumplir con PCI. Encontré una empresa que, es más, la semana pasada, antepasada, y me dice, no, es que nosotros acabamos de certificar PCI. Entonces, como para jalar la lengua y pum, para ver si pisaba el palito. ¿Y cuántos servidores estás administrando o están dentro de tu alcance de PCI? 221 servidores. Grande, bien. ¿Y cuántos servidores tienes? 1000. Ya. No quise preguntar si estaban en la misma red, si estaban en el mismo dominio, si compartían usuarios, si eran los mismos admins. Se dan cuenta por dónde va la brecha, ¿no? Estamos cumpliendo.
cumplir y estar seguros no es lo mismo. El negocio no lo entiende todavía. ¿Por qué separaba procesos de soporte? Porque cuando empecé a mapear esto, me encontré que habían otros procesos, claro, metiendo ITIL, metiendo COVID, metiendo ISO, metiendo una serie de cosas, y encontraba disaster recovery, gestión de incidentes, gestión de problemas y una serie de otros procesos más. Pero todos estos procesos no se usan para controlar, se usan para cuando ya ocurrió o para prevenir algo que va a ocurrir, como un análisis de impacto de negocio. Una gestión de incidentes se hace cuando ya ocurrió el incidente. Entonces no es un control de seguridad preventivo o de detección necesariamente. No es un proceso de detección. Es un proceso de soporte, cuando ya la papa se está incendiando. Sobre esto, se dan cuenta cuando les decía hace un rato jurisdicción, controles que los define seguridad, pero al final la última decisión de la compra o la implementación la tiene el negocio. ¿Se imaginan cómo esto está definido a nivel de riesgo, gobierno, cumplimiento, y cómo eso baja hasta IT? A la hora que dicen en la política cosas como se debe contar con los niveles adecuados de seguridad de la información para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y eso cómo baja en un Linux, no voy a decir distros porque eso es como abrir un framework, ya no importa, Debian, versión X. Estamos bien con el tiempo, tranquilo. Sí. Todavía, no griten. Empezamos a mapear esto y fue como, ok, ya tenemos una base. ¿A dónde vamos? ¿Qué información más podríamos acceder o qué información podríamos acceder de aquí o considerar relevante? Y empezamos a encontrar que muchas de las soluciones, en cada capa, había mucha información que nos podría brindar data para seguridad y que no necesariamente estaba en un firewall, en un IPS, en un WAF, en un filtro de contenido, en lo que se les ocurra de seguridad, en una herramienta de análisis de comportamiento, en un DLP, en lo que fuera. Por ejemplo, a nivel físico, visibilidad sobre el inventario de equipos. De repente desapareció un equipo o apareció un equipo nuevo en mi red. Eso me debería preocupar. Sobre todo si no hay un proceso de logística que haya adquirido un nuevo equipo. ¿Por qué hay un nuevo equipo en mi red? De repente es un Raspberry que lo dejaron dropeado, conectado a un enchufe o a un punto de red abierto, como los que nunca hay en las organizaciones. El estado de las interfaces. De repente una interfase se invirtió en un switch core o de repente empezó a conectar más VLANs de las que necesitaba y empieza a tener accesos entre VLANs. O puertos que empiezan a abrirse, pero puertos físicos que empiezan a activarse cuando no tenían en teoría ningún equipo conectado. La temperatura sobre los discos, dispositivos, memoria, procesador, sobre equipos que de repente no están siendo infectados. Pero cuando tú empiezas a saber qué es normal en tu red, y todo esto, y así como los diferentes datos que tenemos en cada uno de los niveles, hasta ahí, si quieren, ahí está, empiezan a tener visibilidad sobre lo que ocurre en la red, qué es normal en la red. Normalmente hay cosas que uno puede inducir o puede, digamos que, entender, ¿no? Tráfico internet. 0,00000, por ahí un pico chiquito. A las 8:30, 9 de la mañana, empieza a crecer. Baja como a las 12, 1, vuelve a subir como a la 1:30, cuando regresan los usuarios. 4:30, 5, empieza a bajar, excepto los viernes que sube Tinder, ¿no? Ya, yo conocí Tinder casado, ya no, ya ni creé usuario. Ya. En serio, búsquenme. No hay. Hay información que podemos inducir, pero hay otra información que está ahí, que a nadie le importa, que las herramientas te la pueden dar, que si las tenemos mapeadas dentro de un framework y podemos esto traducirlo a un dashboard, porque, claro, acá dices,
Claro, si empiezas a pensar como los controles que defines en una ISO, que son ciento y pico, y esa revisión la haces cada vez que haces tu ciclo de Denning de tu plan de un check-act, o sea, cada año, una semana antes de que venga el auditor, o 2 días después de que ya vino el auditor y te pide la data. Ese chiste funciona mucho con auditores, ¿no? Porque siempre llegan y nunca tienen la data. Otro público. Hay información, por ejemplo, qué servicios están activos a nivel de red, qué accesos tengo hacia nivel de sistemas, qué sucede si hay usuarios que no deberían de conectarse a ciertas horas y que no tienen un perfil de conexión a ciertas horas, que tienen ciertos hábitos, costumbres, y esa información empiezas a conocerla a nivel de red y empiezas a ver, incluso en casos atípicos, cómo se comporta tu red, tu organización. Y puedes tener esa visibilidad y poder decir, mira, normalmente tenemos un consumo de 30%, pero tuvimos un pico del 80%. ¿Y eso a qué se debió? Esto no se vale en seguridad. O sea, si hacen esto, afuera. Es algo que estás haciendo en el laboratorio investigando. Entiendo cuando uno levanta la mano y dice, necesitamos implementar controles y alguien te dice, no, no lo vamos a implementar porque no hay presupuesto, es otra cosa. Tú levantaste la mano antes. Pero si es porque fuiste dejado, porque no te interesó, porque no te preocupaste, y recién te preocupas cuando ya ocurrió, estamos mal. Entonces empezamos a ver cómo implementar esta fumada. Y empezamos a implementarlo, como dicen, KISS, Keep It Simple. Empezamos a mapear cómo funcionaría cualquier proceso. Empezamos a identificar cuál es mi alcance. ¿Saben qué es lo curioso? Que cuando uno empieza a mapear qué controles tiene o qué información tienes o que podrías usar, te das cuenta que hay niveles en los que no tienes visibilidad y que no tienes herramientas y que no tienes nada para poder saber qué data hay de ahí. De repente a nivel de red, todos tus switches son capa 2. Entonces como no tienes switches capa 3, no tienes cómo ver data de tráfico, VLANs, ruteo y demás. En ciertos segmentos de repente, no en toda la red. Cuando empiezas a mapear, es más, con la que más sufro, de verdad sufro, cuando pregunto, ¿tienes un inventario de cuáles son tus servidores activos en este momento? Uy, habría que ver. Déjame pedírselo al responsable. Y cuando ves la cara del responsable que le acaban de asignar la tarea, dice, eso no, ¿cómo se hace? Te das cuenta que si no sabes cuántos servidores tienes activos en tu red, mañana te levanta un ESX con virtuales tuneadas para hacerte puré y no te vas a dar cuenta. El tiempo promedio de un ataque sin ser detectado es de 220 días. ¿Se imaginan un ladrón que se mete a tu casa, se queda a dormir en tu casa, 220 días y no te enteras? Es complicado, o sea, da risa. Sí. ¿No? ¿Quién tiene un servidor más de un año auneado? No. Okay. A veces alguno cae y dice, cuando empiezas a mapear el alcance y empiezas a identificar qué tienes, cuando empiezas a identificar qué puedes controlar, qué puedes visualizar, qué puedes proteger. Más hay controles que se podrían manejar a nivel, no sé, generar zonas de cuarentena sin usar NAC, solo usando SMTP con traps. Por una alerta de un antivirus, identifico el trap, desactivo el puerto en hardware. Eso se puede scriptear. Si no, salga. No, mentira. Identificar quién es el personal clave. Y el personal clave no es quién es el jefe. O como yo digo, a quien se va a quedar sin trabajo si algo falla. No. El personal clave es el que sabe realmente cómo funciona y el que te puede decir, esto está bien, esto está mal, esto es crítico, esto no es crítico. El personal clave no solamente es el que dice, dale acceso o no le des acceso, traducción a ISO, dueño custodio, sino a veces es el que tiene 20 años y que implementó el sistema, pero ahora ya no lo hace porque le asignaron otras tareas, pero es el único que sabe hacerlo.
Claro, ahí veo como perrito de taxi, así algunos. ¿No? No, sin ofender. Y empiezas a identificar a esas personas porque ellos son los que te van a alimentar esa información, no el dueño que recién acaban de asignar en la posición y que no conoce la organización. Y de ahí empiezas a ubicar esos controles en qué capa van. Esto es físico, esto es de red, esto es de sistema operativo, esto es de aplicación, esto es de data, esto lo debe un usuario, recursos humanos de repente. ¿Quién lo hace? ¿Quién sería el responsable? El custodio, traducción. Empiezo a establecer categorías de control. Y ahí sí que nos podemos, eso es más teórico todavía cuando empezamos, si es preventivo, si es detectivo, si es correctivo, disuasivo, de recuperación, si es técnico, si es de proceso. Empiezo a definir de dónde saco esa data, que eso también es importante. ¿Y a qué me refiero a dónde saco esa data? Me refiero a cuál es el query que tengo que hacer, en qué tabla, para poder dampear esa información. No es solamente, sí, es la data de aquí. No, no, no. Quiero saber cuál es la base de datos a la que me tengo que conectar, con qué usuario, qué campos, qué query debo hacer para dampear esa data. Porque si no hago eso, ¿cómo voy a construir el dashboard? ¿Cómo saco la información? Sé que está en los switches, sí, pero si no sé qué query o a qué fuente debo acceder, no me sirve. Tengo que mapear eso también. Cuando empiezo a saber de dónde lo saco, necesito saber umbrales. Y no todo es alto, medio, bajo, no todo es semáforo. Hay umbrales que son de aquí a acá. Si pasa para arriba o pasa para abajo, estamos mal. Como la carga de las baterías en un UPS. Si es más de esto, se van a quemar. Si es menos de esto, cuando se apaguen, se va a apagar todo. Por ejemplo, hay ciertos umbrales que vamos a identificar como normales. Por ejemplo, si yo tengo 1500 usuarios en hora de oficina, menos de 1000, está mal. ¿Por qué tengo menos de 1000 usuarios conectados? De repente se están conectando a otro servidor. Así como cuando uno monitorea enlaces de disponibilidad y de repente dices, hay un ataque de negación de servicio distribuido a la red tal. Y no, es que rutearon a otro lado, entonces tú monitoreas uno que ya no sirve. Empiezas a establecer la fórmula, esta es la parte matemática, donde dices, ¿cómo voy a hacer que ese query, que me da cierta data, que trabaja sobre ciertos umbrales, me va a dar datos que sirvan para yo poder decir, esto es, ¿qué? 6.5, 3.2, 2.1. ¿Para qué? Para que después alguien pueda interpretar si es más de 6.5 es alto. Y ese es el clave, ¿no? Por eso tengo que hacer lo anterior primero y después ir acá. O sea, no solamente es una fumada de alguien loco que en algún momento le dijeron encárgate del área de seguridad. Hay un montón de trabajo aquí. Hace 7 años que me vengo dedicando a esto y cada vez que me encuentro con alguien le digo, ¿qué opinas si me saco otra fumada más y me hace abrir otra rama más y entrarle a buscar más cosas? De hecho, mucho de eso es, esto de acá, se lo debo a un amigo mío que es parte de mi equipo, que es Carlos Ampuero. Él trabajó con 27004 los últimos 2 años de su vida, más o menos, y me dijo, esos indicadores se pueden trabajar con 27004. Claro, en 27004 teníamos 50 campos, ¿no? Empezamos a trabajar los que nos servían y empezamos a trabajar esto y a traducir esto. Cuando empiezas a mapearlo y a bajarlo a una organización, la cantidad de data rica que te sirve para poder controlar o visualizar qué ocurre en tu red es enorme. Empezamos a estructurar la información. ¿Cómo hacemos para que esa información, que es mucha, se vea de tal manera en que yo pueda decir por capas, por segmentos, por zonas, cómo esa data me va a servir visualmente? Y acá si quieren se pueden poner innovadores utilizando técnicas de UX incluso. Aún no lo hemos hecho, pero lo estamos pensando, pensamos ir hacia allá. Y empezar a automatizar esto, porque claro, si esto es un tipo que a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, a la hora que entra, tiene que hacer el query y la data la tiene que subir a algún lado, puede servir. Pero sería ideal que sea automatizado. No en todos los casos se va a poder, pero hay cierta data que sí, si al final la data está en una base de datos,
o está en una fuente, en un syslog o en lo que fuera, yo podría scriptear eso y generar un cron y poder dumpear esa data todo el tiempo y que esa data se genere en un repositorio y después se displaye de alguna manera mágica y bonita para poder analizar esos resultados. No sé, algo con LK, que es donde también queremos ir. Y empiezo a evaluar el modelo y digo, mira, de esta información, esta de acá no me sirve. Y empiezo un ciclo de denim de nuevo y empiezo a analizar la data y empiezo a ver qué mi alcance debe crecer, debe achicarse. Esto es parte del plan de la metodología de implementación, el modelo, cómo se implementa. ¿Lo hemos implementado? Sí. ¿Les puedo compartir información? No. ¿Hay cierta data que podemos conversar en algún momento? Sí. ¿Les puedo decir? Sí. ¿Mostrar? No. Sorry. De hecho, hay parte de aquí que está en estado del arte todavía. Pero algo de lo que sí estoy muy convencido es que nuestros países latinoamericanos nos han acostumbrado, y la educación en el rubro nos ha acostumbrado a consumir tecnología. Nos ha acostumbrado a consumir lo que alguien en otro lugar, que debe ser más inteligente que nosotros, inventó y nosotros lo consumimos. Mi alma mater, que no la voy a mencionar, aunque la quiero mucho, hace poco sacó que la línea de carrera de los ingenieros de sistemas van a tener certificaciones parciales en marcas de fabricantes conocidos. Y puede ser simpático para el mercado, puede ser simpático para el profesional que salga con un CC, con un MC, pero estás consumiendo tecnología. ¿Hace cuánto tiempo han visto algún documento estándar o algo desarrollado en Sudamérica? Cuatro o 5 libros de amigos cercanos que hablan sobre seguridad. ¿Y por qué? Porque seguimos consumiendo lo que en otros lados hacen. Porque seguimos consumiendo ITIL. Que no digo que esté mal, está bien. Pero ¿quién ha comprado una máquina en Estados Unidos y ha llamado un 0800 y al final del servicio cuando te dicen muchas gracias por su atención, podemos ayudarlo en algo más? Si te lo dicen, ¿no? Si no te cuelgan. Tú dices, me hubiera gustado preguntarle más cosas, pero era tan cortante que no me dieron ganas. Es que creo que no estaba en su catálogo de servicio. Cuando en cambio tú llamas un 0800 en Latinoamérica, desde el saludo, la cordialidad, la cercanía, la exigencia, también es otra realidad, porque somos seres más sociales, más rumberos. Es otra la realidad. Hace algún tiempo atrás conocí a don Iván Flores, trabajé con él, un colombiano, trabajé con él aquí en Venezuela, muy buen amigo. Y él me empezó a enseñar a cuestionar los estándares ya definidos, porque no eran suficientes para atender a la problemática que teníamos. Hay muchas de estas cosas que, claro, en otros mercados donde todo el mundo piensa de manera de si esto es blanco y si esto es negro, donde no tienes países donde, no sé, el médico da su sello a la secretaria para que firmen los temas. Imagínense si da un sello, lo que hace con su contraseña. Donde la awareness es difícil que llegue a todo el mundo, porque la gente no tiene la mentalidad, ni la costumbre, ni el hábito. En el país del norte hay una alerta de Anthrax y todos salen. Nadie se pone debe ser un simulacro. Acá, es más, las políticas dicen, si no apagan el computador cuando hay una alerta de infección de ransomware, están autorizados a ir a la máquina y apagarle la máquina a la mala. Yo lo he visto en políticas. Claro. ¿Por qué? Porque el latino no va a apagar su máquina, pues, porque no le importa. Así como no apagas el celular cuando vas a viajar y te dicen, por favor, pon en modo avión todos sus equipos.
¿no? O como orinan en piscina. No, no vamos a entrar en detalle. ¿Para qué ir tan al fondo? Es otra ideología, es otra idiosincrasia, es otra forma de ver el mundo. Empecemos a cuestionarlo un poco más, porque lo que está escrito en otro lado para este mercado probablemente no sea suficiente. Y es parte de lo que trato de compartirles aquí. ¿Qué creo yo y los amigos que me han ayudado en el camino a desarrollar este framework? Que te va a dar visibilidad sobre algo que hoy no ves. Que va a involucrar a mucha gente, a la buena o a la mala, pero la va a involucrar porque le vas a establecer otras responsabilidades. Y a la hora que la gente empiece a ver valores, y la gente empieza a entender esos valores, y empieza a decir, ¿por qué aquí hay un pico de no sé qué? ¿Por qué se cayó esto no sé cuánto? ¿Por qué? Y ese dashboard podría estar en una pantalla incluso en la oficina de gerente general. Total, la paga cuando va a haber fútbol, DirecTV, el resto del tiempo la deja en dashboard. Empiezas a entender tu red. Y no solo entenderla como, sí, es más, empresas que les dices, ¿tienes un diagrama topológico de tu red? Sí, pero está desactualizado. Harta risa, ahí sí se ríen, porque está desactualizado. Porque no entiendes tu red. Entonces, claro, a mí me pasó en algún momento encontrarme con aplicaciones que el que había desarrollado la aplicación ya se murió, entonces no había forma de entenderlo, es algo que la reversemos. O gente que desarrolló el proceso ya no trabaja en la compañía, sino en la competencia. Como no entendemos, no podemos decir... Es más, hay un hábito que yo le he llamado el hábito de los sistemas heredados. Yo lo implemento, lo diseño, soy especialista, me voy a otro lado, me ascienden y asignan a otro. Entonces, como yo ya me quiero salir de ese tema, te hago una capacitación de 4 horas, medio día, para explicarte lo que hace 3 años vengo haciendo. Y de ahí me voy porque ya entrego el cargo o ya me estoy yendo de la compañía. Yo ya hice mi capacitación, el experto es él. Entonces, esa persona es el experto. Y si el día que se caiga, esa persona sabe que no se caiga. Él es el que va a responder por ese sistema. Y cuando esa persona sale de la compañía, o lo ascienden, o le asignan otro cargo, él, de lo que entendió, le enseña a otro. Y hace una segunda heredada. Entonces, al momento que llega un sistema donde tienes, no sé, una infección que se hace, ransom, que empieza a chancar archivos, genera un archivo .abc. Ya, entonces generemos una regla para que cuando en el antivirus, para que cuando un archivo ABC se empiece a crear, genere un bloqueo del equipo. No podemos. Es que no sé si los sistemas críticos de la compañía, que son mi responsabilidad, generan archivos ABC. Pero tú eres el responsable y tú... Es que eso me lo heredó fulanito que ahora está en... O eso me lo heredó fulanito, que se lo heredó fulanito, que se lo heredó fulanito. Y como nunca lo toqué porque si funciona no lo toques. Entonces no entiendo mis sistemas, no puedo implementar controles. No voy a parchar. Y voy a poder reportar la información que normalmente no existimos en las organizaciones. La gente de seguridad, el trabajo es muy, muy ingrato. ¿Cuándo empiezas a existir? Cuando algo se cae. Ese día saben tu número, te llaman al personal, a tu casa. Claro, algunos lo han llamado. Ese día saben tu nombre, tu apellido, dónde estudiaste y cuánto tiempo te queda en la organización. Porque no hay evidencia del trabajo que hacemos. No hay evidencia de las amanecidas, la comida rápida. ¿No? Los delivery solamente compras, ¿no? Cuando te dicen, esta factura de... No, es que había oferta 2x1. Era jueves. Cuando no hay evidencia del trabajo que se hace, hacemos lo que otro jefe mío, costeño, me decía, encantador de serpientes él, no hagamos trabajo de topo. No trabajemos y no evidenciemos que estamos haciendo un trabajo, porque si no es como que no lo estamos haciendo. A los ojos de quien le vamos a pedir mañana que nos faltan manos, que no tenemos vida, que trabajamos 18 horas al día, en días cuando no hay mucha carga de trabajo.
¿Dónde estoy hoy? Me gustaría haberles presentado más, pero no tengo más. Estamos desarrollando un dashboard, estamos yendo hacia LK, creo que es lo que nos va a ayudar a poder aterrizarlo. Estamos empezando a definir modelos de ejemplo de indicadores, porque lo que tenemos es muy ad hoc. Tenemos ya mapeada la información, tenemos ciertos entendimientos, pero el problema y la preocupación que yo tengo es que si yo empiezo a sacar ejemplos, lo que va a pasar es que van a agarrar el ejemplo y ese va a ser lo único que le van a meter al framework y no van a generar sus propios indicadores, porque estamos acostumbrados a consumir tecnología. Continuar con el análisis, para mí es materia viva, ¿no? Y me interesaría publicar el framework para quitarle la rayita sobre el dólar y que puedan usarlo. Es licencia Creative Commons. Igual úsenlo. En eso estoy. Bueno, antes de mi siguiente diapositiva, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Sí, sí, sí. No digo que esté mala. Yo creo que ICM3 también aparece en COVID. O sea, como modelo de madurez, sirve. Es más, no tiene que ser tan complejo. Tener 5 niveles o de 0 a 5 para poder decir. Por eso compro buenos marcos. Pues se me caga cada rato. Poder decir qué tan maduro está mi control, mi proceso, mi sistema, mi aplicación, creo que es importante para poder ubicarnos en el tiempo. El problema que yo le encuentro en el camino es contra qué lo comparo. O sea, sin ir muy lejos, no hay estadísticas latinoamericanas sólidas de incidentes de seguridad, porque no compartimos información, o porque no hay una exigencia regulatoria que así te obligue, o porque el mercado, si tú dices, es que a mí me aunearon, esa es una empresa que la aunea a todo el mundo, porque así pensamos. Y la competencia dice, a ellos sí los aunean, a nosotros no, la seguridad del 100% no existe, es una utopía. Lo que hacemos es convivir con el riesgo para hacer que tienda a cero. Y eso va a asegurar que el trabajo no se nos acabe nunca. Regresando a la pregunta, ¿sirve? Sí. La aplicabilidad que le des es donde vas a generar mayor o menor valor. Y ahí yo lo que empezaría a cuestionar desde tus zapatos es cuál es la causa raíz, cuál es el problema que estoy atendiendo y si CMMI versión 3 o 2 o 5 es lo que necesito para esa causa raíz que estoy atendiendo. Que es mucho el enfoque que se da en innovación, ¿no? En empatización, ponerte en los zapatos del otro, y otro de los temas es atender al problema original. No nos preocupamos a veces del problema que originó el tema. Es que me hackearon, necesito firewalls. Pero fue un empleado disgustado. El firewall es perimetral. No. Nos robaron datos. Sí, pero fue el proveedor que no le hiciste firmar NDA y hizo un backup en CD. De repente un DLP. La causa raíz es importante, porque sobre eso el cuestionamiento va a ser menor, porque el negocio entiende causa raíz. Y eso no significa tanto dinero, tanta proyección, porque según en otras empresas hay. No, es como nosotros como organización tenemos esta realidad, esta problemática, estamos aquí, tenemos que ir allá y no podemos ir porque tenemos este problema. Y este problema se puede resolver con esto, esto y esto que cuesta tanto. ¿Ahora me tengo que sacar la ropa? No. ¿Cómo era? No. No, tranquilo. Ah, ok. Es que dijo algo de pucharro. No. No me miren así. No, mentira. Iría por ahí para cuestionar.
¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Acá y de ahí para allá. El primero, sí. Uh-huh. No, presiona. Listo. Los problemas de seguridad informática que todos los días pasan en Colombia se están quedando callados. El día de ayer hubieron dos ataques livianos contra un data center conocido como, no, mejor no lo digo, pero, pero el sistema tumbó todo el sistema de funcionamiento de todas las EPS a nivel nacional durante 24 horas, solamente porque un firewall se cayó. La respuesta de todo el tema de incidencias fue porque supuestamente no hay una plataforma que controle el sistema de registro de SNMP con traps, que son herramientas que en este momento se encuentran libres. Claro. De por sí hay plataformas como Observing, como Pandora, como Nagios, como Cenos, como IOC, que permiten controlar todo ese tema. La siguiente de esas fases de lo que tú dices es la burocracia. Conozco dos data centers de dos bancos de acá y es increíble creer que todavía tienen Windows Server 2000. Y Entonces lo para peor XP, es que NT. son los servidores de core. La aplicación hace replicación sobre replicación sobre replicación a un servidor que está en Windows 2000. Y dicen que todavía las vulnerabilidades informáticas en los bancos son mínimas. Esa es una de las cosas que uno queda aterrado. Y la tercera de estas es que él solamente con haber entrado a ese data center me pude dar cuenta de que las comunidades o el uso del protocolo de SNMP para todo el mundo es desconocido. Porque resulta y pasa que tenían la comunidad en pública con escritura, con traps en públicos. Y es un banco. Sí, claro. Gracias. Solo para complementarlo, o sea, hay un área y una línea muy delgada gris, y voy a jugar abogado del diablo. En algún momento me tocó trabajar como outsourcing, responsable de seguridad para una telco. Y teníamos un servidor NT hace 3 años que cargaba una solución crítica con el cual se facturaba ciertos servicios para que ni siquiera tengan por dónde van, ¿no? ¿Qué telco fue? No. Y eran críticos y había que cambiar de plataforma. Es más, a nivel de memoria, disco, ya la máquina estaba colapsando y se quería migrar a una virtual. Y cuando fuimos al fabricante, el fabricante nos trajo una carta escrita que decía, no recuerdo exactamente lo que decía, pero era algo como que no se hacían responsables de la funcionalidad de la aplicación utilizada si cambiaban de plataforma. Entonces, ¿a quién le echas la culpa si mañana actualizas a un servidor más robusto y eso se cae? Porque, o sea, como cliente no te vas a echar la culpa solo y no vas a tomar la decisión para que mañana te voten. Entonces, no es solamente el parchar porque tenemos que parchar, porque no es posible que hayan sistemas desactualizados. Entonces, en ese momento, la decisión fue aislar el equipo en un segmento en el cual no tenía acceso a nada, donde pusimos como 3 capas adicionales, o sea, controles compensatorios, para minimizar la ocurrencia de que alguien pueda llegar hasta ese equipo por algún... porque no teníamos otra opción. Entonces, sí es cierto, no es posible que ocurra, pero también, si nos vamos al mundo mainframe, hay muchos sistemas de mainframe que trabajan con archivos temporales en TXT en sistemas PCI. Y como es temporal, al momento de hacer la revisión no se nota. Pero cuando te vas a ver los 5 fabricantes que proveen el middleware o la plataforma de esa parte del proceso bancario, los 5 usan temporales con TXT. Entonces no hay ni siquiera una solución en el mercado que trabaje de manera robusta. Entonces, ¿cómo lo controlas? O sea, por el punto medio de negocio versus... Uh-huh. ¿Ya?
Claro. Ya no existen esos fragmentos. ¿Qué es lo que pasa? Título de la hora. Ese servidor que te estoy hablando es un servidor de un banco que se infectó con raza, con un logo. Título de la solución. La solución es media función en la medida en que las controla, pero es que aquí no se controla. Ese es el otro tema. O sea, sin ir muy lejos, váyanse a las redes SCADA que encuentran en el mundo y vas a encontrar XPs, Vista. Bueno, algunos cajeros todavía tienen NT. También. O sea, sí, solamente para cerrar la idea, no digo que esté bien, lo digo que la respuesta no es tan simple. ¿Aló? Buenos días. Una vez que ya, digamos, determinaste todo lo que es crítico, todo lo que tiene que tener visibilidad, pues yo asumo que cada información la recoges de distintas maneras, ¿cierto? Sí. ¿Cómo digamos, ese workflow, cómo lo puedes administrar para que no se vuelva de pronto un poco loco y uno ya tener corriendo cron, corriendo herramientas, corriendo bases de datos, corriendo queries, corriendo un montón de cosas para coger esa información? ¿Cómo organizas todo eso para que quede fácil de administrar después? O sea, de hecho, bueno, voy a retroceder un par de... Aquí. Es un ciclo de denim y es un prueba y error. De hecho, al principio, y no solamente con esto, pasa con SIEMS, lo primero que pasa es que te llenas de data y que la data mucha no te sirve. Entonces, de repente empiezas a volar en discos por la data que estás generando histórica. Entonces, tienes que depurarla y empezar a decir, esto sirve, o separar la paja del trigo y empezar a utilizar lo que realmente es importante, no urgente. O sea, es lo primero que toca hacer. Lo segundo es las personas clave que identificas y en esa parte de interpretación lo que van a hacer es humanizar la información para que hasta un niño de 5 años lo pueda entender. Porque un niño de 5 años cuando ve rojo, le dices, rojo es malo, verde es bueno. Cuando vea rojo se va a asustar y va a decir, ahí hay algo malo. O sea, es traducirlo a algo tangible, no es, o sea, este proceso, claro, así suena bonito, el proceso que hay atrás es más complejo, sí, claro. Te tengo que poner la demo, si te lo pongo completo no lo haces. O sea, no es un trabajo fácil, hay que remar un montón. Es prototipar, es simplificarlo, es mantenerlo simple. En cuanto a data, ¿te vas a llenar de data al principio? Sí, porque vas a querer auditar, o no auditar, vas a querer dampear todo. Pero te vas a dar cuenta que mucho de ese todo no te es útil y lo vas a empezar a depurar. Pero ¿qué sucede? Hay mucha data que no todos tienen. O sea, no hay un estándar aquí, porque no hay un estándar en plataformas, en arquitectura, en diseño, en modelamiento, en nada, que puedas decir, esto funciona así. Por eso tiene que ser tan abierto el framework, para poder adaptarse a lo que le pongas. Hasta las veces que he podido compartir este framework, no he encontrado a alguien que me haya dicho, en mi infraestructura esto no funcionaría. Es lo que se trata, de que funcione en cualquier entorno. Entonces, si nos vamos más al específico, nos vamos a encontrar con que va a dejar de funcionar para ciertos modelos. Entonces, por eso no lo bajamos más, todavía. ¿Sí? Entonces, ahora sí, me voy a mi última diapositiva, que dice gracias. Muchas gracias a Juan Pablo, especialmente por haber estado en tiempos también. Recuerde que vamos a ser muy estrictos con los tiempos.